Listo, mis hermanos. Retomamos ahora nuestra clase de hermenéutica, en que en esta clase vamos a concluir nuestro estudio del contexto literario. Hemos visto en el contexto literario, hemos hablado de la Biblia como literatura en primer lugar, considerando lo que eso qué significa, su importancia, consideramos el arte de la literatura, la manera en que involucra y invita a una experiencia a los lectores, afecta tanto la mente como el corazón de la persona, del lector. Y también consideramos algunas de las técnicas literarias para desarrollar o producir coherencia, simetría, contraste y progresión orgánica. Hablamos de todos esos detalles, de esos patrones repetidos, variación en los patrones y muchas de esas técnicas literarias que hemos considerado. De ahí pasamos tiempo considerando algunos de los géneros. El género es uno de los detalles clave del contexto literario, el entender el género, cómo se entiende, cómo funciona, cuáles son algunas de las técnicas específicas a eso, cómo entender, qué preguntas hacerle a ese género cuando lo estudiamos. Y consideramos los dos más grandes, más amplios de la Biblia, la narrativa y la poesía. Hay muchos otros que vamos a considerar en nuestras clases del Antiguo y Nuevo Testamento, cuando llegamos a esas secciones como los libros de sabiduría o los proverbios, vamos a hacer comentarios sobre cómo interpretar esos géneros. Pero ya con lo que estudiamos, eso es quizás tres cuartos de toda la Biblia en solo esos dos. Entonces, ese es un buen avance. Pero pensando del apunte, pensando del bosquejo, pensando de esa sección, um, en muchos libros de hermenéutica solo se enfocan en el género cuando hablan del contexto literario. Terminan, incluso lo que vimos sobre las técnicas literarias no es algo que uno encuentra en cualquier libro de hermenéutica, es un poco más avanzado. Pero hay otro detalle muy obvio en el estudio del contexto literario que no muchos libros lo tocan. Y es el detalle que no solamente queremos entender un texto a la luz de su género, lo cual es importantísimo, pero entenderlo a la luz de la idea panorámica del libro, entenderlo a la luz de todo el libro. Muchos cristianos el día de hoy fallan justo en ese punto. Para el cristiano promedio, el contexto histórico es algo que sí le gusta mucho, el contexto histórico al cristiano promedio. Pero la mayoría de las personas fallan en interpretar el contexto redentivo histórico, casi nadie presta atención a eso. Pero incluso muchos fallan en entenderlo a la luz del contexto del libro específico en el cual uno está leyendo. Por ejemplo, podemos ver los deportistas que ponen Filipenses 4 a 13, como en los Estados Unidos, lo ponen aquí en su cara, o lo ponen en sus zapatos, o lo ponen en cualquier otro lugar de su cuerpo, de su equipo, de su traje. Incluso pastores pueden usar este texto y muchos otros textos sin considerar su contexto. Obvio, un texto puede tener muchas aplicaciones, pero hay que entenderlo a la luz de su contexto. Y aún peor, muchos teólogos incluso basan su teología en simplemente textos de pruebas que son sacados de su contexto, sin considerar su contexto, lo cual puede terminar en una teología no bíblica o quizás desproporcional o distorsionada o un poco clara y con un fundamento arenoso. Es importante siempre leer los versículos en su contexto. Pero cuando uno presta atención al contexto literario, ¿qué es lo que normalmente considera? Pues hay que estudiar el contexto de Filipenses 4:3. ¿Cuál es el contexto de Filipenses 4:3 para la persona común? Filipenses 4:12 y 4:14. El versículo anterior y el versículo posterior. Eso sí es parte del contexto. Pero si nuestra interpretación se queda ahí, obviamente es muy deficiente. Es muy deficiente. Entonces, queremos entenderlo a la luz del libro completo. En esta parte de nuestro curso nos hemos enfocado en el contexto literario de la Biblia.
Hemos considerado la naturaleza literaria de la Biblia, técnicas literarias comúnmente usadas. Además, hemos dedicado tiempo a los géneros. Pero hay otra consideración importantísima: estudiar el libro a la luz de todo, estudiar un texto a la luz de todo el libro, su estructura, sus temas, su propósito. Podemos ilustrar este punto con un rompecabezas. Mi niño está justo ahora en la mesa construyendo un rompecabezas. Y cuando alguien busca armar un rompecabezas, normalmente, ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empiezan ustedes? En el marco, ¿cierto? Encuentra todos los que tienen un lado plano para poder construir el marco, porque eso ayuda. Nos da un poco de una idea de dónde todo se va a ubicar, nos da los límites. Ahí también son distintivas esas piezas y por eso son fáciles de identificar y encontrar. Después empieza a organizar, quizás poniéndolos según su color. Quizás si, aunque esa es la casa, entonces vamos a encontrar todas las piezas que tienen parte de la casa aquí, de ahí, de la calle aquí, del lago aquí y cualquier otro detalle del cuadro que está pintando. Y de ahí tiene también la caja ahí al lado, ¿cierto? Para que vea el retrato, el cuadro que tiene el rompecabezas. Y trata de siempre tener en cuenta esa idea. Siempre y cuando encontramos el lugar, perdón, y de ahí cogemos una pieza y decimos, ok, yo creo que por el color, por ese detalle, creo que cabe aquí, a compararlo con el cuadro completo. Entonces va aquí. De ahí trato de ponerlo en su lugar, pero el color es un poco distinto a los otros a su alrededor. Las líneas no se combinan. Y digo, ok, me equivoqué. Entonces debe ir en otro lugar, en otro espacio. Pero esa es la idea. Vamos intentando, poniéndolo en su lugar para ver si, ok, cuando por fin encontramos el lugar donde quepa, está ahí, se encuadra bien, se encaja bien con las otras piezas, los colores son iguales, las líneas, todo se conecta bien, todo va en su orden y tiene sentido. Pero antes de que encontremos ese lugar, ponerlo en otro lugar no tiene tanto sentido. Lo intentamos, pero algo no cuadra, algo no cabe ahí. Pero por fin, cuando encontramos el lugar específico, en el contexto de todo tiene sentido. Y cuando podemos armar todos, ahí tenemos un bello cuadro para disfrutar. El estudio de la Biblia es algo parecido. Cuando queremos estudiar un libro de la Biblia, debemos tener una idea general o panorámica del libro. ¿De qué se trata? ¿Para qué se escribió? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son algunos de los temas principales? Eso es el poner el marco y el tratar de encajar cada pieza en el lugar de todo. Cada libro de la Biblia es diseñado como cualquier obra de arte. Cada palabra, frase, oración tiene su lugar. No hay nada ahí por chance. No es un rompecabezas de 100 piezas que tiene 200. Y tenemos que decidir cuáles quepan ahí y no. Sino cada uno tiene su lugar. Cada frase, cada palabra ha sido diseñada, ha sido inspirada. No hay nada ahí por chance, sino todo está ahí por la intención del autor dual del texto para alcanzar el fin por el cual se escribió. Como dice John Sailhamer, no son trozos de datos escritos reunidos al azar, nos ofrecen imágenes completas. El significado del conjunto afecta nuestra comprensión del significado de las partes. El significado del conjunto, de todo, afecta nuestra comprensión del significado de las partes. El todo existe, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un libro completo? Porque hay partes, pero las partes son parte de un todo. Entonces, noten esa relación. Tenemos que encontrar un balance ahí entre el énfasis en el todo y el énfasis en lo específico. Porque algunos han llegado al extremo de decir que un texto específico no tiene significado. Pero no es cierto. Sino el todo tiene significado porque es el conjunto de piezas individuales que tienen significado. Ese significado puede ser más amplio o quizás incluso más específico cuando lo sacamos de su contexto. Pero cuando lo ponemos en su contexto, de ahí tiene
parte de ese ámbito, de ese rango de lo que puede significar, se hace más claro cuando se considera en su contexto. Pero tenemos que encontrar un balance ahí. Debemos entender el texto en una manera funcional, una manera general, panorámica, todo el libro. Pero debemos ir y estudiar profundamente los textos individuales. Y mientras estudiamos profundamente cada texto individual, ¿qué va a suceder? Nuestro entendimiento de todo va a ir mejorando, ¿cierto? Va a ir aclarando, va a ir refinándose, va a ir corrigiéndose, dependiendo de cómo era la hipótesis original. No podemos llegar a un entendimiento de todo sin una lectura de los textos individuales. Pero no podemos entender en toda su plenitud los textos individuales sin tomar en cuenta el todo. Como una palabra. Consideramos eso en cuanto a una palabra, ¿cierto? Una palabra puede significar muchas cosas. Entonces, la palabra en sí no es que no significa nada, pero significa demasiado para entender exactamente lo que quiere decir sola. Pero cuando esta palabra está en cierta posición gramatical en una oración, cuando está combinada con otras palabras que significan cierta cosa, de ahí se va limitando. Se va limitando. Cuando pongo la palabra tomar con la palabra ladrón, ¿qué significa tomar? Normalmente, quizás algo como robar, dependiendo de su estructura y cómo. Toma el vaso de agua. Quizás no. Quizás simplemente el ladrón es un personaje en esa historia. Pero tomar un collar, un anillo, los billetes, algo así, ok, robar. Pero esta palabra tomar significa mucho. Pero en su contexto, ahora significa algo más entendible, más eficaz en comunicar. Ese es también cómo funciona el conjunto. El conjunto significa algo, pero no puede ser demasiado para comunicar algo concreto. Quizás cualquier persona leyendo este texto específico puede sacar cualquier cosa distinta. Pero de ahí cuando lo consideramos en su lugar, ¿dónde está en combinación con otros textos, con otras ideas? Se va refinando y haciendo más específico. John Silverhammer, hablando del Pentateuco, dice algo muy importante que aplica a toda la Biblia. Eso no significa, por supuesto, que las partes individuales del Pentateuco no tengan significado aparte del conjunto. Es evidente que lo tienen. Solo significa que todo lo que digamos sobre el significado de los detalles y partes del Pentateuco debe ajustarse a la intención del autor sobre el conjunto. Entonces, el todo y el individuo siempre tienen una conexión. El individuo contribuye al todo y el todo provee los lentes que nos ayudan a entender mejor el individuo. La verdad es que hay una relación circular entre los textos individuales y el todo de un libro. Nos vuelve a esa idea de conversación. Estamos entrando en una conversación. Gloriosamente la Biblia tiene una conversación global de toda la Biblia. Pablo está conversando con Génesis y Moisés. Y hay una conversación entre esos textos de todas las partes del canon. Pero incluso en el libro mismo hay una conversación entre el primer capítulo y el último capítulo. Una conversación entre las varias partes. Están contribuyendo el uno al otro. Están corrigiendo el uno, no corrigiendo como error, sino quizás tenemos una perspectiva aquí, pero de ahí nos da otra perspectiva de este lado. Refinando las ideas. Están ayudándonos, desarrollando, progresando, varias maneras en que puede contribuir. El texto contribuye a su libro, y el libro en el cual se encuentra le contribuye a él. Por esa razón, podemos leer un texto en su contexto inmediato y podemos llegar a una buena idea de su significado. Pero al estudiar el resto del libro, ver su desarrollo de las ideas del texto, su repetición de ese mismo lenguaje y otras partes del argumento, podemos tener una idea más clara. Al entender el libro entero, nuestro estudio de un pasaje individual puede ser profundizado, aclarado, corregido o refinado. Quizás han tenido todas esas experiencias. Llegan a un texto y ya llegan estudiando el contexto literario inmediato, ya tienen cierta idea de qué significa. De ahí estudian el resto del libro, todo el libro, y toman en cuenta este nivel de contexto.
Y de ahí te ayuda a ver que había, de hecho, más en cierto uso del lenguaje, en cierta referencia, en cierta estructura, que no notaste al principio. Pero ver el mismo repetido en otras partes, ver lo mismo ampliado en otras partes, mira, había otro detalle aquí, más profundo. Había algo más enriquecedor aquí que no noté la primera vez. Pero ahora teniendo una idea más grande del libro, más panorámica, ahora, mira, qué tan profundo, qué tan sutil era ese uso del lenguaje que ayuda a comunicar. Quizás lleguemos a una idea sobre el significado de un texto, pero al final vemos que no entendemos mal, que llegamos a una conclusión equivocada y tenemos que corregir nuestro entendimiento a la luz del texto. Porque esa es la interpretación, estamos haciendo una hipótesis, lo que yo creo que esto significa esto. De ahí voy estudiando el contexto y digo, ok, hay que votar esa hipótesis y formar una nueva. Quizás estudiamos el texto con todos nuestros recursos y decimos, no entiendo, no sé qué quiere decir. Pero de ahí estudiamos todo el libro, usa el mismo lenguaje, hace referencia al mismo texto, usa otras ideas parecidas. De ahí se aclara. Ahí ya vemos mejor lo que quería decir. Además, muchas veces vamos a encontrar que nuestra primera idea de texto quizás eso es el promedio. Está muy cerca de la idea, pero quizás tiene que ajustarse un poco, refinarse un poco para ser perfecto. Es como estamos buscando el canal de la radio, ¿cierto? En una de esas radios antiguas. De ahí vamos, y de ahí la encontramos, pero la pasamos. De ahí hay que ir, de ahí la pasamos de nuevo. Y de ahí vamos ajustando hasta tener justo el canal perfecto. Al principio está un poco borroso, estamos ahí escuchando, pero está un poco estático, un poco borroso, pero de ahí lo ajustamos un poco y ya suena mucho más claro. O como una guitarra o piano que hay que afinar las cuerdas, ¿cierto? Quizás tocas Sublime Gracia y hay algo un poco raro ahí. Sí, noto lo que estás haciendo, pero hay algo ahí que no suena. Y de ahí se afina y de ahí suena bonito. El punto es, aunque cada texto comunica algo en sí, un entendimiento más preciso de su significado, más profundo, viene a considerar el rol del texto en el libro entero. Es lo mismo que consideramos con el contexto histórico, o vamos a considerar si pensamos canónicamente o históricamente en cuanto a las lecciones. Que cuando uno estudia el contexto histórico, cuando uno estudia el texto, ya tiene cierta idea de qué significa. Pero el estudio del contexto histórico puede corregir, quizás lo entendimos mal, puede ampliar, mira, había algo más aquí que no noté, o quizás profundizar, o quizás refinar. Entonces, todos esos rangos de contexto son parte de ese proceso. Nos ayudan a ir refinando un poco más, un poco más, un poco más cada vez. Surgió una ilustración, pero se me fue. Es como alguien que está pintando un cuadro, ¿cierto? Uno empieza con las líneas, quizás con lápiz, va con las líneas generales, ¿cierto? Tiene la cara ahí con las líneas para poner todo en su perspectiva. Es ahí como el contexto inmediato. Y de ahí se va con, quizás con el broche más grueso. Y va llenando el cielo, llenando las partes más grandes. Y de ahí con una brocha más finita. Y de ahí va con los detalles. Y de ahí con una brocha aún más finita para ir los ojos y un poco de brillo del ojo, los cabellos. Y se va como refinando el instrumento. Algo muy grueso, muy general. Hay algo aún más grande, pero de ahí se va refinando, refinando, usando instrumentos cada vez más específicos, más refinados, para llegar a justo lo que queríamos ver. Un autor, Ian Valancourt, dice, la mejor preparación para profundizar en cualquier sección de la Biblia es hacerse una idea del panorama. Cuando uno empieza un nuevo libro, busca obtener esa idea de varias maneras. Y estoy hablando de cualquier libro de ficción, de teología. ¿Cómo empiezas un nuevo libro?
Pablo, ¿cuál es tu práctica cuando recibes un nuevo libro y quieres empezar? Es un nombre. Sí, entonces ves el índice. Esa es una buena práctica. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan largo es? ¿Cómo se dividen las secciones? ¿Hay partes? ¿Hay subsecciones? ¿Cómo se llaman? Quizás los títulos de los capítulos me ayuden un poco a tener una idea de hacia dónde vamos. ¿Qué más? Sí, leer el prefacio, la introducción, algo que quizás da un poco de por qué se escribió, el propósito, algunas de las ideas generales. Eso es muy útil. Y la página. Así, la descripción. Sí. Sí, ajá, también una buena práctica. Sí. Sí. Y de ahí le pone de vuelta en la mesa. O quizás, que estamos hablando de ficción, quizás uno ve la película o busca en línea para un resumen. Pregunta a ChatGPT, ¿cuál es el resumen de este libro? Y de ahí busca esas cosas y de ahí empieza a leer. Porque quiere como conocer un poco hacia dónde vamos. O quizás es como esos episodios de una serie que empieza al final. Empieza con una escena llena de acción y dice, hace 3 horas, o hace 20 días, o hace 5 años. Y de ahí vuelves al tiempo, y de ahí sabes hacia dónde vas. Pero ahora, aparte de la diversión, es saber cómo llegas ahí. ¿Cuáles son los eventos que sucedieron para llegar ahí? Entonces, quieres tener una idea. ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué se trata? Entonces, en la Biblia queremos hacer algo parecido. Pero Génesis no tiene un índice individual. ah, pero hay otras técnicas que podemos implementar para ayudarnos. Y no vamos a poder encontrar una película dedicada a cada libro individual de la Biblia. Quizás Génesis o Éxodo o Mateo y Juan. Pero no así. Y no tan específicamente al texto. Pero sí hay herramientas, tanto bíblicas como extra bíblicas, que nos pueden ayudar. Es lo que vamos a ver en el resto de esta clase. Entonces, imagínate que estás en una librería de libros usados, de segunda mano. Excavando entre los estantes, encuentras un libro clásico que siempre has tenido las ganas de leer. Sin pensar más, con la emoción, soy listo para ir a la casa y sentarme en mi silla de lectura y leer, en mi sillón de lectura. Y lo coges, lo compras, lo llevas a la casa, de ahí lo abres y empiezas a ver todas las páginas y solo es la mitad del libro. Faltó la última parte o una sección interna se había caído. El pegamento se había roto y se había caído una porción del libro. Qué desilusión, ¿cierto? Porque, ¿qué sucede cuando uno no tiene esa última mitad? No tiene todo el libro, no puede captar toda la idea. No llega al clímax, no llega a la resolución final. No tiene todo lo que necesita para disfrutar de la lectura del libro. Leer el libro no es lo mismo. Quizás ni te atreverías, quizás lo botas o lo llevas de vuelta para un reembolso o algo así. Esa ilustración nos ayuda a entender la primera parte de nuestro estudio del panorama de un libro. Es fácil pensar que sabemos muy claramente cómo leer un libro bíblico, porque podemos ir al índice y sabemos exactamente el número de páginas donde empieza el libro y donde termina. Y eso parece ser muy fácil. Pero sabemos de nuestras clases sobre el canon que no es tan sencillo, ¿cierto? El entender los límites de una composición es una parte importante en esa consideración. Saber, entonces, si uno lee solo 1 Samuel, es como ser esa persona que compró ese libro con solo la primera mitad, llegar a su casa y dice, no me importa la segunda mitad, solo voy a leer esto y voy a estar contento con esto. Pero, ¿cómo puedes saber? No es suficiente. Ya vas a tener una idea incompleta, imparcial, o parcial, perdón, distorsionada de qué se trata ese libro. Pero 1 y 2 Samuel deben verse juntos. Son realmente el mismo libro, simplemente dividido por tamaño en 2 rollos distintos. Reyes, Crónicas, son libros donde esto es obviamente el caso.
Si solo leemos uno de estos libros para diseñar su panorama, terminamos con una idea parcial o desproporcional de su mensaje. Por ejemplo, como voy a mencionar luego, si leo 1 Samuel, David es importante, pero no tan importante como si leo todo el libro de Samuel. Porque en 1 Samuel, Saúl y David reciben casi la misma cantidad de páginas o de capítulos. Tenemos los primeros 9 dedicados a Samuel, y de ahí Samuel aparece en varios otros momentos, de ahí Saúl por varios capítulos, y de ahí David al final. Y ahí entremetido. Pero obviamente David es importante porque él es obviamente mejor que Saúl, parece ser muy justo, él conquista Goliat y todo eso. Pero cuando entiendo que Samuel es un libro completo, de ahí veo que ¿quién recibe más espacio? David. Todo segundo Samuel se trata de David. Mientras Samuel solo recibe los primeros, el primer tercio de 1 Samuel. Y Saúl el segundo tercio de 1 Samuel. Y David el tercer tercio. Y todo segundo Samuel. Entonces ves que es desproporcional. Cuando tomo en cuenta todo Samuel, la proporción es mucho mayormente dedicada a David. Entonces, ¿cuál es el contexto literario de 1 Samuel 2? No solamente 1 Samuel, todo el libro de 1 y 2 Samuel, o 2 Samuel 7. Debe leerse a la luz, no solamente de 2 Samuel 1 hasta el último capítulo 24, sino a la luz de 1 Samuel 1 y todo lo que viene después. Eso también es una consideración en el Pentateuco. El Pentateuco, aunque normalmente lo tratamos como libros individuales, hemos visto evidencia tanto bíblica como histórica que se deben ver como una composición completa. Rollos distintos que sí se pueden estudiar de manera independiente, pero parte de ese contexto literario es pensar de las conexiones de Génesis y Deuteronomio, Génesis y Éxodo. Hay obvias conexiones tanto textuales como históricas. También hay ciertas evidencias que indican que los 12 profetas menores deben entenderse como parte de un todo, parte de una composición. Salmos y Proverbios son otros ejemplos, donde es fácil interpretarlo fuera de su contexto literario. Pero son libros donde se dedica mucho tiempo a componer el libro de una manera inspirada. Y debemos prestar atención a esos detalles. Entonces, ahí estamos poniendo, en un sitio, poniendo el marco del rompecabezas. ¿Dónde empieza y dónde termina ese libro? Eso parece ser una pregunta fácil, pero como estamos viendo, a veces es un poco más complicada que eso. Hechos y Lucas y Hechos. ¿Deben leerse como dos libros completamente distintos? ¿Deben leerse como un solo libro? Tampoco, pero hay ciertas conexiones entre Lucas y Hechos que pueden ser útiles considerar. Entonces, de ahí tenemos los límites, trazamos el mapa general, ¿cierto? Esa es una buena ilustración, ¿cierto? Al principio, cuando uno trazaba un mapa, uno tiene la idea muy general. De ahí va especificando un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Y de ahí, incluso con precisión satelital, y por fin terminas ahí. Una de las técnicas más importantes para poder captar la idea panorámica de un libro, ¿qué suponen que es? Leer el libro. No es muy profundo. Esto es muy sencillo. Leer el libro. Selhammer pregunta, ¿cómo encontramos la gran idea del Pentateuco o de cualquier otro libro bíblico? La respuesta a esa pregunta es sencilla. Lo leemos. La idea panorámica se obtiene a través de un proceso de leer y releer el libro. Es muy fácil perder de vista el bosque cuando empezamos a estudiar los árboles individuales. Pero un estudio apropiado de las escrituras estudia los árboles, pero siempre en el contexto del bosque completo. Cuando solo leemos una sección corta o pequeña al día, es fácil perder las conexiones que esa sección hace
unas otras en el libro porque los detalles, imágenes o lenguaje repetido no se queda tan fresco en la mente. Por ejemplo, digamos que nuestra rutina normal de lectura bíblica es un capítulo al día. ¿Cuántos días requiere para leer Génesis? 50 días. Eso es casi 2 meses. Entonces, ¿cuánto de Génesis 1 recuerdas cuando llegues a Génesis 50? Muy poco. Quizás en ese caso hay una excepción porque todos conocen Génesis 1 muy bien, porque es la historia de la creación y lo has escuchado desde la escuela dominical de niños. Pero en cualquier otro libro, y si tratas de leer todo el Pentateuco junto, para llegar a Génesis, a Deuteronomio 34, unos 7, 8 meses. Entonces, si tomamos en cuenta esto, el leer así, somos tan dependientes de nuestra propia memoria. Y estamos tratando de estirar y requerir mucho de nuestra memoria, de lo que quizás es capaz de hacer. Porque normalmente las personas no pueden simplemente leer uno en Génesis 1 un día y de ahí 2 meses luego recordarlo como si fuera justo ayer o ahora. Entonces, mi recomendación es una lectura superficial de todo el libro. Cuando solo leemos una sección corta o pequeña al día, es fácil perder esas conexiones. Por lo tanto, una práctica muy útil para obtener esa idea es esa lectura superficial. Para hacer esto, debemos leer el libro completo en una manera rápida. No tan rápida que no se entiende nada, pero no buscando tener toda la precisión que queremos tener luego cuando estudiamos pasaje por pasaje. Estamos preparándonos para ese estudio profundo de pasaje por pasaje. Empecemos con captar las ideas generales. Y uno dice, pues voy a perder mucho. Sí, pero las cosas que te quedan probablemente son las cosas más importantes. Las cosas que te sobresalen probablemente son las cosas más cercanas al propósito general del libro principal. La meta aquí es escuchar el libro en su totalidad y buscar cosas clave, afirmaciones o características de autor o de su recipiente, expresiones de su propósito o su intención, temas o enseñanzas importantes, lenguaje repetido, transiciones de su estructura, llamados a la acción, resúmenes de contenido. Esas cosas son importantes. Jason DeRucci recomienda lo mismo, diciendo, en el contexto literario, la pregunta es, ¿cómo contribuye el pasaje a la historia o argumento general del libro? Para responder a esa pregunta, necesitamos tener una sólida comprensión del flujo de pensamiento del libro, que se inicia mejor leyendo todo el libro varias veces por tu cuenta, cada una de ellas en una sola sesión, y mientras comparas una serie de esquemas del libro redactados por quienes han dedicado mucho más tiempo al libro que tú. Esta lectura superficial nos ayuda en muchos sentidos. En primer lugar, como todo buen libro, a veces las claves para sus puntos principales pueden encontrarse en los primeros y los últimos capítulos. Una buena obra de ficción normalmente tiene conexiones entre su primer capítulo y su último capítulo. Y algunos tienen esa práctica. Cuando empiezan un libro de ficción, empiecen con la introducción, el primer capítulo, y de ahí leen la conclusión. Y de ahí ven un poco la panorama. Pero, volviendo a la idea de Génesis, un capítulo al día, después de 50 días, la introducción no es tan fresca. Pero el poder leerlo todo junto nos ayuda a conectar el principio y el fin mucho mejor cuando normalmente va a haber conexiones clave. Si extendemos esto, sí. Es muy difícil hacer conexiones sutiles y notar la repetición de ciertas ideas cuando pasa tanto tiempo entre escucharlas. Por lo tanto, una lectura superficial de todo el libro puede ayudar. Nos ayuda a tener todo el contenido del libro presente a la misma vez. Aunque no recibimos todos sus detalles, las cosas principales van a sobresalir en este tipo de lectura. Está bien sobresalir con las cosas, está bien salir de esa lectura con las cosas sobresalientes, porque son esas cosas que normalmente son una guía más segura a las cosas más importantes para el autor y sus propósitos.
Aquí presento algunos consejos prácticos para hacer esto. En primer lugar, considerar leer en voz alta. Esto involucra más de ser para poder estar más involucrado en la lectura y quizás distraernos menos. Porque si vamos a sentarnos para leer por una hora o algo así, como el libro de Génesis, leer una hora, hora y media, necesitamos poder leer sin distracción. Porque va a ser fácil en ese tiempo estar leyendo con la voz, pero la mente está pensando en otras cosas. Seguro eso les ha pasado a ustedes. Pero el decirlo involucra un poco más todo el ser para que no se distraiga la mente. Segundo, escuchar el libro en forma de audiolibro. Mientras uno esté en otra actividad, también puede ser útil. No reemplaza el sentarse a leer el libro, incluso en voz alta. Quizás una vez en voz alta a solas, es como 3 veces en forma de audiolibro mientras lavas los platos o te bañes o en algún otro lugar, pero aún así puede ser muy útil, porque uno, redime ese tiempo, estás en el carro, te estás duchando, o estás lavando platos, o estás barriendo el piso, ayudando a tu esposa, y al mismo tiempo ahí meditando en la lectura de la Biblia. Y al aprovechar ese tiempo, tienes más tiempo para hacerlo. Entonces puedes leer el mismo libro 2, 3, 4 veces en una semana. Y cada vez quizás captar algo mejor, o quizás las mismas ideas repetidas la primera vez que notaste se van martillando aún más fuertemente luego. Entonces eso ayuda. E incluso puedes ponerlo en 1.25 o 1.5 y leerlo aún más rápido, o incluso más rápido si puedes. Pero como dije, rápido, pero no tan rápido que no entiendas nada. Entonces buscar conocerte a ti mismo en ese sentido. Tercero, en este tiempo cuando estás ahí con la Biblia a la mano, subrayar, resaltar, escribir rápidamente, no nada tan profundo como no un párrafo, pero escribir, ok, una frase que se repite mucho, una palabra que se repite, un versículo que parece ser clave o una transición o algo así, ir dibujando un poco las ideas generales. Por ejemplo, cuando uno lee Génesis, ¿cuáles son algunas de las palabras repetidas que va a notar? Sí, las generaciones. ¿Qué otras palabras? Bendición, maldición. Esas son ideas. ¿Qué cosa? Descendiente o simiente. Muerte, murió. La idea de aflicción. De hecho, también interesantemente, ángel del Señor se repite mucho en el libro. La idea de pacto, promesa. Sí, monte, una imagen de un monte. Y otras, estas son palabras, pero también puede extenderse a imágenes que también se repiten. Pero quizás las palabras son lo que vas a ver en la primera lectura y de ahí esas imágenes quizás en la segunda, tercera lectura. Cuarto, leer con otros. También se puede sentar juntos, ¿sí? Tomen tiempo, tomen turnos, leyendo un capítulo por capítulo. Porque quizás cada vez que yo leo, voy a perder algo. Pero quizás lo que yo pierdo, mi compañero atrapa. Y lo que él pierde, yo atrapo. Yo logro entender el texto y podemos complementarnos de eso. Y de ahí discutir y hablar y conversar. Y eso es lo que vamos a hacer sobre el libro de Génesis. Ya lo leímos solo, pero vamos a ir hablando. Esas prácticas pueden ayudarnos a llenar más de nuestra vida de la palabra de Dios y también ayudarnos a tener una idea más panorámica sobre el mensaje de un libro. Sí, cuando lleguen a sus iglesias, les recomiendo. Eso es algo que yo trato de hacer. Si estoy predicando en Miqueas, entonces cada vez que tenga la oportunidad, o quizás si tengo el tiempo en la preparación de mi sermón, leer todo el libro de una manera superficial antes de cada predicación, cada preparación para la predica. O quizás tenerlo en audiolibro a través de la semana, para tener el contenido fresco, para tener todo el libro. Porque como ese domingo, quizás se notó que estoy preparando a la gente para lo que viene. Porque hay que entender, yo sé que este es un mensaje sutil de esperanza, porque luego lo va a hacer muy explícito. Pero no entiendo eso si no tengo en cuenta una idea panorámica del libro.
Y al tener esa idea más general, panorámica, podemos estudiar mejor los textos individuales. Entonces, esa es la meta. Y de ahí, haciendo la lectura, no simplemente hacemos para decir que lo hicimos, para cumplir otra cosa más en la lista de deberes de la exégesis, ¿cierto? No es la meta. Pues hice mi lectura superficial, sino ¿qué hacemos en esa lectura? ¿Qué estamos buscando en esa lectura? Eso es la cosa que mencioné. Afirmaciones o características sobre el autor, su recipiente, que quizás pueden indicar su propósito. Expresiones de propósito o intención, temas o enseñanzas importantes, afirmaciones en diálogo, quizás en momentos clave, como Génesis 50:20. Lenguaje repetido, transiciones, estructura, patrones repetidos, llamados a la acción, resúmenes. Debemos leer con un ojo atento a cómo el libro se va desarrollando. Selhammer lo dice de esa manera. La respuesta es que debemos fijarnos en las partes del Pentateuco que revelen más claramente la obra del autor. ¿Cómo ha organizado el autor el libro? ¿Qué términos repite? ¿Cuál es el esquema general o la estructura del libro? Esas son las preguntas que nos ayudan a ver con mayor claridad las actividades del autor en un libro como el Pentateuco. Es natural suponer que tales elementos nos ayudarán a determinar qué es lo más importante para el autor del libro. Entonces, en primer lugar, cuando hacemos esa lectura superficial, debemos querer familiarizarnos con el contenido del libro. ¿Cuáles son las historias que cuenta? ¿Cuáles son las doctrinas que toca? ¿De qué se trata? ¿En qué periodos de tiempo habla? ¿Cómo se organiza su información? Hay personajes claves que reciben más atención. ¿Dónde pasa más tiempo el autor? Si cubre un tiempo muy extenso como Génesis, ¿dónde dedica más tiempo? O en Samuel, ¿dónde dedica más tiempo? Obviamente a David. O en Génesis, a los patriarcas, reciben más tiempo que Adán y Noé. Pero en eso incluso, Isaac no es el tema principal del libro de Génesis, ¿cierto? Él recibe menos tiempo de todos los patriarcas. Pero Abraham recibe bastante tiempo. Y Jacob recibe aún más. Y específicamente una escena específica. La historia de José en Egipto. Él recibe más tiempo de todas las otras historias en el libro. Eso es algo que nos debe llamar la atención cuando estamos haciendo esa lectura. Entonces, hay algo importante en esa historia de José. Ocupa mucho tiempo, unos 10 capítulos ocupa esa historia. Esa es esta historia. Con varias escenas, es también la historia más complicada, más compleja. Es como cuando uno está viendo una serie de televisión. Y hay algunos episodios que simplemente como llenan la temporada, ¿cierto? Que no tienen un lugar tan obvio en el lugar. Pero hay otros que están desarrollando la historia, la línea de historia. Y ahí dedica unos 3, 4, 5 episodios a esa escena, esa parte de la temporada. Y eso nos puede ayudar. Mira, dedicó 10 de sus 50 capítulos, un quinto del libro, a José. Eso es algo obviamente importante. Entonces, haciendo preguntas, análisis así. Segundo, debemos discernir los límites generales de la estructura del libro. Quizás nuestra estructura va a ir mejorando con tiempo y quizás necesitamos tomar prestado de alguien más, como vamos a mencionar algunos recursos. Pero debemos prestar atención a palabras que se repiten, quizás patrones de inclusión o quiasmos que ayuden con la estructura. A veces palabras de transición, pues, entonces, después de estas cosas. Esas frases que ayudan a mostrar una transición. La introducción de un nuevo personaje, un nuevo lugar o algo así. A veces cada libro puede tener algo distinto. En Génesis sabemos doble do, ¿cierto? Las generaciones de. En Mateo es la frase cuando Jesús había terminado esas palabras. Es esa frase distintiva que marca las transiciones de las secciones. 1 Corintios, cuando dice en cuanto a estas cosas de las cuales me escribieron.
Eso nos demuestra la importancia de esta lectura continua. Porque si yo leo Mateo 7, donde aparece la primera vez esa frase, después cuando Jesús había terminado esas palabras, y de ahí leo la segunda vez a principios del capítulo 11, pasa 4 días. Quizás, ¿de acuerdo? Pero el punto es que esa frase no parece tan importante. Cuando Jesús había terminado esas palabras. Es algo muy fácilmente saltado. Pero cuando se lee, y de ahí se nota, mira, aquí se repite. De ahí al final del capítulo 10 se repite. De ahí al final del capítulo 13 se repite. De ahí al final del capítulo 25 se repite. Mira, hay un patrón aquí. Quizás eso es algo importante que está marcando parte de su estructura. Y de hecho, ese es el caso. Tercero, debemos leer para poder identificar algunos de los temas principales. Entonces, el contenido de manera general, la estructura del libro y los temas principales. A veces los temas principales van conectándose o identificándose con un estudio más profundo, pero muchas veces los temas sobresalen como por cómo el autor repite cierto lenguaje, imágenes o ideas. Por ejemplo, ¿cuál es una frase clave que se sobresale en la lectura superficial del libro de Efesios? Hay muchas, pero una clave teológicamente es en Cristo, en Él, en Cristo. Eso se repite unas 20 veces. Es obviamente una frase importante para su teología. Entonces, entender eso, notar. En Cristo, en Él, en Él, en Él. Es como, mira, se va repitiendo tantas veces, sí, eso nos pega en la mente. Cuando uno lee Génesis, bendición, bendiciré, bendición, 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 aquí, bendición, te bendeciré, te daré la bendición de tus padres. Mira, bendición es algo importante aquí en ese libro. Se repite, y no solamente se repite, pero se repite en todas las secciones del libro. Ya tengo una idea de su estructura, pero veo que esa idea se repite aquí en la primera sección, aquí en la segunda sección, aquí en la tercera y en la última sección. Se está repitiendo en varias partes. Eso es algo útil. En el libro de Joel, la idea del día del Señor. Es algo que se repite unas 4 veces. En un libro chiquito. Y en todas las secciones de la estructura. Entonces, notando estas cosas nos ayuda. En esa consideración, es importante considerar que un autor puede tener temas principales y también secundarios, que todavía son muy importantes, o quizás cooperen con otros subtemas para formar una idea más general. Por ejemplo, cuando uno lee Isaías, especialmente en capítulo 40, 61, ¿cuál es un tema que se repite en esos capítulos? Las canciones del siervo de Jehová, ¿cierto? Es una parte muy clave de esos capítulos. Es un tema muy importante, pero usa un lenguaje distintivo. Nos atrae la atención porque dice mi siervo, siervo de Jehová, dice esas cosas, pero no es un lenguaje que se repite en todas las secciones. Por lo tanto, se debe considerar cómo esta idea sirve en su sección, quizás y cómo desarrolla cosas anteriores y cómo se conecta con otras partes. Y cuando uno hace eso, quizás con un estudio más profundo, llega a entender que hay una conexión entre este siervo y la raíz del tronco de Isaí en los primeros capítulos. Hay conexiones entre esas cosas. Si no estamos contentos con las ideas que tenemos del libro después de la primera lectura superficial, no tengamos vergüenza en leerlo de nuevo. Podemos leer y releer el libro varias veces. Está bien, no tienen que captar todas las ideas la primera vez y no lo van a hacer. Quizás el estudio de un texto específico puede estimularnos a querer leer el libro de nuevo. Quizás llegamos y decimos, mire, esto es algo tan precioso, tan sutil, quiero leer el libro de nuevo y ver cómo quizás hay en otros lugares esa idea aparece. O quizás no entiendo esta sección, no entiendo qué está haciendo. Entonces quizás necesito leer la idea general mejor quizás perdí algo. Porque eso no debe frustrarnos, sino debe invitarnos a seguir leyendo y meditando. Recuerden eso, esa es la esencia de lo que estamos haciendo. Meditando, 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 meditando. Un ejemplo clásico de esto es cuando leemos la historia de Judá y Tamar en Génesis 38. Como, ¿por qué está ahí?
¿Por qué interpuso ese texto ahí? De una perspectiva superficial, parece como una intrusión inesperada en la historia de José. Pero de un estudio más profundo, sirve por lo menos de tres maneras. Uno, es algo que provee un poco de trasfondo personal de Judá para entender algunas cosas que va a decir luego. Porque ¿qué dice cuando pide poder llevar a Benjamín a Egipto? Que tome a mis hijos en su lugar. A mí y mis hijos. ¿Pero qué hizo, hijos? Pues sabemos, esos dos. Porque los otros ya se habían muerto. Entonces sabemos un poco ese trasfondo personal de Judá, de cómo él podía decir eso. Y también la importancia de eso. Segundo, vemos otro ejemplo más de cómo el pecado y la maldición del pecado había afectado a la familia prometida. Otro caso en que los patriarcas fallaron en sus pecados. Y vemos el peligro en que la promesa de esa simiente está, pero como Dios lo supera. Entonces hay algunos temas importantes para todo el libro que se encuentran ahí en ese pasaje. Al hacer esto, debemos intentar resumir o condensar el mensaje o temas principales del libro y tener una hipótesis. Selhammer dice, he aquí un principio básico. La mejor gran idea o idea panorámica es la que explica la mayor parte y las características más importantes del texto. Cuando queremos, este libro se trata de esto. Génesis se trata de la vida de Isaac. ¿Eso es suficiente? No, no. Explica unos capítulos, pero no explica todo. Se trata de la creación del mundo. Sí, pero no es su punto central, ¿cierto? Es un punto fundamental, es un punto muy importante, pero no es de esto que se trata todo el libro. Entonces tenemos que ir formando una idea. Lo que buscamos en nuestra lectura superficial no es una precisión perfecta, sino una hipótesis funcional. Una hipótesis con la cual podemos trabajar. Algo con la cual podemos hacer experimentos. Y ese experimento es interpretación individual del texto. Debe servir como una guía inicial, algo suficientemente útil para guiarnos en la mayoría de los textos. Pero que quizás necesita ir afinándose con el estudio de los textos. Es todavía una hipótesis y no algo definitivo, porque con el estudio de los pasajes individuales podemos precisar, agregar, cortar, corregir nuestra hipótesis original. Por lo tanto, requiere humildad. Debemos sostener nuestra idea inicial con una mano abierta, lista para soltarla, cambiarla, modelarla de otra forma cuando el libro nos demanda. Otra manera de mostrar esa misma humildad y para poder refinar mejor nuestro entendimiento es que nuestra lectura superficial no debe equipararse con las conclusiones de un erudito que ha dedicado 20 años de estudio a ese libro. Él ya ha pasado por muchos afinamientos de sus cuerdas, ¿cierto? Ya su guitarra toca muy bien. Mientras la nuestra está como yo cantando. Pero por eso podemos aprovecharnos de la academia, de los estudios de otros que han dedicado mucho tiempo, escrito muchos comentarios, han predicado por esos libros. Y tomar eso en cuenta. Eso no significa que, no voy a hacerlo, entonces simplemente voy a leer un comentario. Obviamente no, porque la Biblia es tan profunda que incluso podemos ir precisando también nosotros vivimos en un contexto específico que puede ayudarnos. Pero leyendo libros como introducciones a la Biblia, como nuestro libro de texto del Antiguo Testamento o los que vamos a estudiar en el Nuevo Testamento, dan en pocas páginas un resumen de qué se trata el libro, sus temas principales, cómo se conecta con Cristo, cuál es su estructura. Eso es útil. También los comentarios proveen una información un poco más compleja. Algo un poco más resumida es ir quizás a un diccionario bíblico o un manual de la Biblia, una enciclopedia bíblica, que quizás puede tener una entrada para el libro y resumirlo, identificar su autor y identificar sus temas principales. Esos son recursos útiles. Otro que yo he encontrado muy útil es los videos del proyecto bíblico. No sé si han visto esto, lo he mencionado en otros momentos, pero el proyecto bíblico es gratis, todo es gratis, y ellos tienen videos cortos, 3, 5 minutos,
sobre todos los libros de la Biblia y dan un resumen de sus temas principales, de qué se trata y su estructura. A veces tienen varios libros, varios videos por libro, como Génesis y Éxodo, pero son cortos y fáciles y también son muy bien hechos. Tienen sus dibujitos y son animados y son muy útiles para entender. Entonces, eso recomiendo también. Cuando están empezando, hagan su lectura superficial, tener una idea, y de ahí quizás ver el video para ver si, eso también lo que yo vi. Mira, no me fijé en ese detalle, qué interesante. Y de ahí lo hago de nuevo y ahora con más información, con más detalle, que me ayuda a hacerlo. Pero teniendo la idea panorámica no es el final del proceso, sino ahora, ¿cómo hacemos en un estudio de palabras? El estudio de palabras no termina cuando tenemos una idea de todas las cosas posibles que una palabra puede significar, sino que ¿qué tenemos que hacer? Ir a contexto específico. Ok, puede significar mil cosas, pero ¿qué significa aquí? En este versículo. ¿Cómo se funciona? ¿Cómo se usa? Y esa es la misma idea aquí. Ok, está bien tener la idea panorámica. Y eso es un logro en sí, ¿cierto? Entender mejor la Biblia, tener una idea un poco más general del contenido, conocer las historias. Eso es útil, nos ubica. Pero debemos ir ahora a los textos específicos, nuestro texto que nosotros hemos escogido, y, y preguntar, ok, usar esta idea como lentes para ayudarnos a entender mejor, a ir y poner esa pieza de rompecabezas en su lugar. Teniendo la idea panorámica, vemos, okay, aquí cabe, aquí se encaja. Entonces, debemos considerar el bosque, pero no al descuido de los árboles. Y los árboles al descuido de los bosques, del bosque. Y sabemos de ese requisito de la humildad, que debemos ir y en los textos estar dispuesto a corregir, refinar, ampliar nuestro entendimiento del panorama. Jason DeRucci, él propone tres categorías o tres aspectos de este contexto literario de un pasaje específico. Él lo identifica como la ubicación literaria, la función literaria y los detalles literarios. Y yo voy a comparar esto con mis distinciones que hemos usado en muchos momentos de unidad, diversidad e interrelación. En primer lugar, él toca lo que yo llamo la interrelación, la ubicación literaria. Entender dónde está este texto en relación con los otros. En la estructura, en todo el argumento, dónde está, qué funciona y qué conexión tiene, qué viene antes, qué viene después de ese texto. Esa es interrelación. Cómo este texto se interrelaciona con los otros. Y él incluso dice que debemos ir más allá del libro hasta el testamento entero y hasta la Biblia entera, que nosotros vamos a considerar en el contexto canónico. La función literaria es lo que yo llamo la diversidad. ¿Cuál es la idea central del libro? La función literaria es la idea de la unidad. Porque es lo que este texto toma prestado del todo, como él contribuye al argumento del todo, completa, añade, introduce, hace un contraste o complementa otra parte del libro para formar el todo. ¿Qué aporta al conjunto? ¿Qué aporta esa visión panorámica del libro? Y él hace esta pregunta. Si este pasaje faltara en el libro, ¿qué se perdería? Si no existiera Génesis 38, ¿qué pierde el libro de Génesis? Otro libro incómodo, ¿cierto? Otra historia incómoda. No, ¿qué pierde? Es una buena pregunta. Quizás en nuestra clase sobre eso podemos hacer esa pregunta y considerarlo. Y también hay la unidad, la idea de que este texto tiene un rol específico, tiene sus propios distintivos, tiene su propia estructura, su propio contexto inmediato, su propia
uso del lenguaje. ¿Hasta qué punto es exhaustivo o selectivo el pasaje? ¿Algún detalle que ayude a decidir si el autor lo escribió en relación con una situación específica? ¿Revela el pasaje material desde una perspectiva distinta? ¿Qué nos ayuda a entender sobre las intenciones del autor? ¿Cuál es la contribución específica, distintiva de este texto? Entonces, debemos entender el contexto literario completo del libro de la Biblia. Debemos marcar sus límites, entender, ok, dónde empieza y termina este libro. Normalmente es fácil, pero no siempre. Debemos leer de manera superficial el libro, leyéndolo en voz alta, con amigos, con nuestras esposas, y tratando de leer todo el libro en un tiempo corto, de manera superficial, pero está bien, porque vamos a ir metiéndonos más a fondo en el libro. Pero en esa lectura discernimos la idea central, su contenido, de qué se trata, qué historias cuenta, qué teología toca, cuál es su estructura, cómo se organiza, cuáles son algunos de los temas principales y cómo comunica esos temas principales. Lenguaje repetido, palabras claves, quizás diálogo que nos señala algo importante. Y de ahí ir a los textos específicos para aplicar lo que hemos aprendido, usando esa idea panorámica como los lentes por los cuales vemos el texto. Entonces, los hermanos que tienen el libro de Juan pueden unirse y leer el libro de Juan juntos. Leer todo el libro y ver cómo eso ayuda. Que es el lenguaje del Cordero. Sí, aparece en muchos lugares. Entonces, ver cómo quizás hay una conexión. Cómo los otros usos de esa imagen me contribuye o contribuye a mi texto que estoy estudiando. Cómo el libro va progresando hacia ese momento de la resurrección o de o desde el inicio. No, estaba pensando en ti, pero Oscar. O como el prólogo, como el prólogo me da una perspectiva sobre el resto del libro. O quizás su estudio de prólogo puede ayudar a Rodrigo en su estudio de capítulo 10. Porque hay ciertas conexiones, todo ese desarrollo del personaje de Cristo en esa historia. Y cómo esas cosas ayudan. Entonces, hacer ese tipo de lectura. Y pueden hacerlo con los otros compañeros en Efesios y Marcos también, pero especialmente los que tienen el mismo libro sería muy útil. Eso es, ese es el contexto literario. Esas técnicas literarias, el entender cómo funciona el lenguaje literario, arte literario, el entender los géneros de la Biblia y poder leer un libro, un texto a la luz de todo el libro, su estructura, sus temas y cómo discernir esas cosas. Y espero que esta clase haya sido útil en darles los recursos necesarios para empezar haciendo eso. Pastor,